coordinar seguramente algún laboratorio que se hace en Santa Rosa, si no estoy confundido. Alguna aplicación, vamos a hacer un laboratorio, me refiero a armar algo, armar unos experimentos y poder tratar de tener algunas mediciones y ver la realidad de todo esto que vamos a ir viendo, que es bastante abstracto estudiarlo. Generalmente los componentes electrónicos son todos iguales, vos lo ves afuera, no sabes qué es uno, qué es otro. Uno no está familiarizado porque son todas pastillas, básicamente. Obviamente que tienen diferentes formas características, pero bueno, son todas sólidos y tienen 3 patas, 2 patas y son todos medio parecidos. Y bueno, la idea es que hagamos algún laboratorio donde veamos aplicaciones muy concretas, que son bastante... Han hecho algo con transistores, disparo, control del ángulo de disparo. ¿Eso han visto algo, no? No, de pedo, polarizamos uno. Simple. No, bueno, pero vamos a ver cómo encenderlo, cómo apagarlos. Sí, polarizamos uno simplecito. La posibilidad de poder entrar en conducción, entrar en... paren que tengo un problema con el auricular. Hola. Hola, ¿me escuchás? Hola. Ahí estoy. Paren que tengo uno que estaba... No, tenía un auricular, se me había quedado sin batería porque no escuchaba nada. El problema es que teníamos en electrónica que no teníamos materiales, no hay nada, el profe tampoco tenía un laboratorio, nada para hacer nada. Ese es el problema que teníamos. También tenemos la posibilidad de utilizar algún programita. Sí, eso sí, usamos, ¿cómo es? Proteus. Bueno, está bueno porque... ahí pregunta Mario si ¿ustedes están escuchando todos bien? Sí, acá va normal, Sí, se escucha bien, Mario. Sí, se escucha todo bien. Bueno, la idea es tratar de, hacer algún laboratorio. Yo me voy a encargar de tratar de conseguir algunos elementos, hacer algún laboratorio y por ahí algo un poquito más complejo, con algún programita, hacer una simulación para poder entender, por ejemplo, la parte de rectificadores. Está bueno ver cómo se conectan y qué aplicación tienen, pero también está bueno ver valores, cómo van variando los parámetros característicos de cada uno de los rectificadores. Ya sea el valor medio, el valor eficaz, cómo los podemos medir, los diferentes factores de forma que tienen y las ventajas y desventajas entre uno y otro, ¿no? No los quiero aburrir tanto con el cronograma, pero bueno, esperen un segundo que... Sí. Si vamos a usar materiales por ahí que haya que comprar o alguna cosa de esa, avisarnos con tiempo, porque viste que acá en Pico lo que es electrónica, limitadito. Sí, no sé, la verdad que no sé dónde se... No, pero yo me encargo de conseguir algo. No se preocupe que yo me voy a encargar de... Y tratar de coordinar los laboratorios los hacen los sábados por la mañana, ¿no? Mañana y tardes. Mañana y tarde. Bueno, yo me voy a encargar con Iván de coordinar para reservarnos un día para tratar de hacer algún experimento. Generalmente los profes de laboratorio, en su primera clase del año, se pagan un asado. No sé cómo será acá. Sí, no tengo problema yo. Toma. Conmigo no van a tener problema, tema asado. ¡Qué grande! Pasa que Iván ya nos clavó. Iván nos clavó con 3 asados. Está bien, ¿Cuánto vos les debe? Porque a mí creo que me está debiendo uno a mí. No sé si a ustedes debe como a mí. Lo increíble es que Diego ni se puso ni nervioso para decirte lo que te dijo. Porque fíjate que es serio y te lo clavó como que es verdad. O sea, que va como piña. Es verdad, Ariel. Perdón, que como que era mentira, digo. Bueno, le voy a hacer un comentario así más o menos para que vean, para que charlemos un poco de la materia en sí, muy en general. La materia va a contar básicamente vamos a estudiar cómo transformar la energía eléctrica en otros tipos de energía o en energía eléctrica con diferentes parámetros. Principalmente se va a enfocar en esto, ¿no? En la transformación de la energía eléctrica con ciertos valores característicos
a otros valores característicos que lo vamos a necesitar para poder alimentar la carga, porque el objetivo de todos sistemas de potencia eléctricos es tratar de alimentar la carga, porque la carga es la variable independiente. O sea, nosotros necesitamos darle los parámetros necesarios para que la carga funcione correctamente. Ese sería el objetivo principal de este tipo de diferentes transformaciones. Es bastante general, siempre tengan en cuenta que la carga es la variable independiente y es la que va a mandar y nos va a decir, bueno, yo necesito tales parámetros para poder funcionar correctamente. Con respecto a la electrónica, históricamente estuvo siempre aplicada a sistemas de alta frecuencia, pero bueno, con la evolución que surgió a partir de la década del 60, con la aparición de los semiconductores, se vio que estos semiconductores respondían a exigencias mucho más elevadas del tipo industriales. Entonces ahí la electrónica se traslada de la parte de alta frecuencia a poder aplicarla en procesos industriales. ¿Qué requiere un proceso industrial? Grandes corrientes. Principalmente es tratar de aplicar grandes corrientes que no permitían anteriormente la electrónica más antigua. Entonces, todo este tipo de transformación de sistemas, por ejemplo, desde alterna a continua, de continua a continua, tenemos de continua a alterna y de alterna a alterna. De alterna a alterna vamos a ver que vamos a poder variar diferentes parámetros. El parámetro más importante de la variación de alterna a alterna va a ser la frecuencia, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de alterna continua, no estamos hablando de una tensión constante, sino que estamos hablando de un valor de la tensión siempre positiva o en una sola dirección. Obviamente que la continua puede estar recortada, puede tener diferentes valores. Por ejemplo, un rectificador de media onda, el valor es instantáneo, varía, menos cuando pasa por el negativo que el diodo está bloqueado. Bueno, todo este tipo de transformaciones se pueden realizar con elementos electromecánicos. Pero bueno, se aplica la electrónica con los semiconductores porque tienen ventajas sobre estos componentes electromecánicos. Obviamente que también tienen desventajas, pero los elementos, los semiconductores, tienen facilidades, son más fiables, no tienen contactos móviles, que es una de las cosas más importantes, no producen arco. ¿Y el tienen tamaño? Una vida. ¿Cómo? ¿Y el tamaño? También, sí, puede ser el tamaño, sí. Es uno de los... Pero una de las mayores ventajas que tiene es que son estables y que tienen una rapidez de respuesta superior. Estamos hablando de valores de tiempo casi imperceptibles comparado con los electromecánicos que sí, son valores que por encima quizás 1000 veces superiores a los semiconductores. Al no tener contactos móviles, tienen una mayor vida útil y menor mantenimiento. Pero bueno, la desventaja que tienen es que quizás la robustez eléctrica de los componentes semiconductores no es tan amplia como la de los componentes electromecánicos. Y quizás soportan menos sobrecorrientes y sobretensiones que estos componentes móviles. Y también seguramente son más costosos, eso no queda duda. Siempre que algo es mejor, es más caro. Eso es una de las ventajas. Resumiendo, la flexibilidad y la capacidad de controlarlos es una de lo que ha logrado o se ha impuesto sobre los electromecánicos para emplearlos en mayor medida que a los electromecánicos. Y todos estos tipos de elementos semiconductores, en línea general, van a contar de un circuito de potencia y van a contar con una parte de control o no. Hay semiconductores que van a poder tener la capacidad de ser controlados y otros que no. Entonces nosotros vamos a poder aplicar alguna tensión o lo vamos a utilizar como algún sensor y va a permitir que este semiconductor
entre en conducción o se apague, si queremos o no. Hay algunos tipos de semiconductores que permiten encenderse con alguna señal de entrada, pero para poder cortar esa conducción hay que cortar la potencia. Los semiconductores van avanzando o van evolucionando de manera que nos van permitiendo poder tener cada vez mayor cantidad de aplicaciones. Ustedes lo han visto con el diodo, después los transistores, y que en general son combinaciones de los anteriores. Si uno ve los elementos o los diferentes materiales que los conforman, generalmente es un material P y un material N. Y cómo se van conectando estos materiales P y N, que tienen, la palabra el material P que tiene huecos y N que tiene electrones, van a permitir tener diferentes tipos de aplicaciones y tener diferentes cantidades de pines de entrada, tanto sea de potencia como de control. Entonces, en línea general, todos los semiconductores cuentan con un circuito de potencia y un circuito auxiliar que permite disparar o bloquear al circuito de potencia. De esta manera, vamos a lograr poder transformar a las diferentes fuentes, por ejemplo, de alterna o de continua, en lo que nuestro sistema de electrónica requiera la salida. Bueno, o sea, en general, vamos a cortar un poquito con el tema de la parte teórica, porque los voy a aburrir. Muy bien entendido más o menos. ¿Tiene alguna duda alguno? Sí. ¿Se entiende a lo que va a estar orientado la materia? Sí. Bien. Bueno, la diferencia que vamos a tener con la electrónica del año pasado es que vamos a ver, por ejemplo, yo les voy tirando ejemplos así que existen en la vida real. Por ejemplo, un generador eólico. Un generador eólico, las palas, no giran a una velocidad constante. Va a depender de la velocidad del viento. Los generadores eólicos generan en alterna. Yo estoy hablando de los últimos que han salido. Originalmente los generadores eólicos generaban en alterna a una velocidad que la daba el viento. Después tenía una caja mecánica, una caja que convertía, era todo mecánico, y generaba a 50 Hz para poder acoplarse a la red eléctrica. Porque si no tenemos 50 Hz en la salida del generador, no nos vamos a poder acoplar y no vamos a poder inyectar a la red. Hoy en día han evolucionado, y la electrónica también, y la conversión se hace, se genera en alterna, porque la velocidad es variable de la pala, y genera en alterna a cierta frecuencia. Esa frecuencia va a depender de la velocidad. Lo que hace si ven los molinos, ¿vieron que tiene atrás de las palas, como si fuera la parte de atrás del ventilador, una cosita que se ve ahí, una caja? Ahí hace una conversión de esa alterna, que la va a definir el viento, porque eso es imposible de saber la velocidad que va a tener, lo transforma a una tensión en continua, y esa tensión en continua la vuelve a transformar en alterna a 50 Hz, para poder acoplar a la red y poder inyectar a la red, porque si no se puede tener diferentes frecuencias. La frecuencia es el parámetro más importante que tiene la red eléctrica, y es en todo lado igual, en todo el país. O sea, en todo el sistema interconectado nacional tiene la misma frecuencia. La misma frecuencia tenemos en sus casas, que en Ushuaia, que en Salta, en cualquier lugar cualquier enchufe tiene la misma frecuencia. Eso es un parámetro. O sea, serían como variadores fijos. Es un conversor, en realidad. O sea, es primero de alterna a continua. Y lo que hace es, después de continua, transforma en alterna. Ya vamos a estudiar este tipo de conversión. Vamos a ver cómo se hace este tipo de conversión para poder lograr el fin. Pero esta es una de las aplicaciones que tiene la electrónica, que ha logrado que
que sea mejor y más eficiente que la caja mecánica. Y eso ¿Lo transforma en una alterna pura o es una onda cuadrada? en la salida del... La salida, sí. No, tiene que ser lo más sinusoidal perfecta. O sea, eso tiene que ser totalmente perfecto porque si no le estaría inyectando armónicos a la red, que eso es totalmente indeseable. Eso es totalmente... No, seguramente, no sé los valores que tienen, pero seguramente deben tener filtro por todos lados para que no salga ruido a la red. Porque quizás... Saca lo más redondito posible. Sí, debe salir un sinusoide perfecto, que se acople perfectamente a la red. Y Alexis, el mismo sistema ese electrónico también hace que se enfase para poder inyectar a la red. Para que entre en fase. Para que entre en la... Sí, bueno. Justo en la onda. Sí, como que una entrada sincronizada. Que no esté desfasado. Sí, bueno, para eso existe un instrumento que lo hace coincidir. Seguramente debe haber un backup donde se va a ir midiendo la red exterior, cómo está, para que el rectificador de continua alterna, para que el conversor, perdón, no rectificador, sino sería de alterna continua. Sí, porque lo loco es que no es un molino solo a un cada uno un transformador, sino que son 50 molinos a un transformador y todos tienen que sonar con la misma música. No, generalmente no, porque cuando se genera, casi todos los generadores de todos lados son en 33 kilovolts. Todos se conectan a un solo transformador. Entonces, no sé si me... O sea, sí, por eso te digo, o sea, son un montón de generadores. Sí, por supuesto. Todos tienen que tocar la misma melodía, o sea, todos tienen que estar en la misma frecuencia. Sí. Y después ir a un transformador y de ese transformador salís a la red. Por supuesto. Sí, va a una estación transformadora que los va a acoplar a la red. Pero sí, seguramente hay una retroinformación de decir, bueno, si se modificó la frecuencia. Por ejemplo, por lo general, cuando hay líos en la red, es porque, como pasó el otro día, hubo problemas de frecuencia. O sea, cuando la frecuencia se mueve un poquito, empiezan a saltar todas las alarmas, se apaga todo. Después el blackout del 2018. ¿2018 fue? No. Sí, y el del otro día también aparentemente fue por frecuencia. Un error de frecuencia también. Siempre es por frecuencia. Eso les comento. Siempre es por frecuencia. Porque las protecciones, todas las centrales empiezan a generar. Ya me estoy yendo de tema, pero les comento porque es interesante. ¿Saben lo que pasó? El sistema interconectado no pudo responder a la variación de la frecuencia. Porque, ¿qué pasa? Si aumenta la carga, baja la frecuencia de la red. Y si baja la frecuencia de la red dice, no, tengo que entregar más porque me están queriendo consumir más. Pero si hay unos cambios bruscos, el sistema no puede absorberlo. Es como si vos agarrás un grupo de electrógeno y querés usar una carga superior a la que tiene el grupo de electrógeno y se para. Bueno, es más o menos pasa eso. Nada más que es una red de miles de generadores que tienen que tratar de responder. Hay una secuencia organizada de cuál responde en cada momento. Pero bueno, eso ya se lo va a explicar seguramente algo Iván en otra materia. Bueno, una aplicación también importante que hay es Argentina utiliza 50 Hz en frecuencia. Tenemos vecinos, Brasil pegado, usa 60 Hz. ¿Cómo podemos hacer para poder conectarnos con Brasil? ¿Cómo le podemos vender energía? Bueno, la tenemos que transformar de una a otra. Y esto también lo logra la electrónica, transformar corriente o tensión alterna en 50 Hz a un sistema que tiene 60 Hz. También se hace con electrónica de potencia, se transforma a continua y de continua alterna otra vez para poder conectarnos con ellos. Y en forma inversa también. Si ellos nos quieren vender a nosotros, tienen que transformarla a 50 Hz. Otra aplicación importante que que para mí es una muy buena, es cuando hablamos de línea de alta tensión, uno se imagina que son todas líneas de tensión alterna. Bueno, no. Para ciertas longitudes y para ciertas cantidades de potencia, se transforma de alterna a continua y se transmite en continua, larga distancia.
Esto genera un régimen, o sea, mucha más eficiencia a la hora de transportar la energía. Imagínense que toda esa transformación se tiene que justificar en poder transmitir energía a otro punto. Porque hay que transformar y después nuevamente volver a la alterna para poder conectar una estación transformadora y conectarlo a través del sistema. Generalmente las líneas de alta tensión en continua son de más 600.000 volt y menos 600.000. Llevan dos conductores. Es bastante raro. Yo no sé si en Argentina hay, yo creo que hay una que cruza por algún lado, pero no estoy seguro, pero se utiliza. Y la ventaja que tiene es que una de las ventajas principales que tiene ese tipo de conducción es emplear toda la sección del conductor. Cuando uno trabaja con tensión en alterna, se genera un fenómeno pelicular, y a medida que empieza a aumentar la frecuencia, la corriente tiende a ir sobre la superficie del conductor y no emplear toda la sección. Eso genera como una chique de la sección, se traduce en una reducción de la sección, por lo tanto tendría menos más pérdidas. Bueno, cuando pasa en continua no tenemos ese problema. Se aprovecha el 100% y la conducción es homogénea por todo el conductor. Son una de las ventajas que tiene. Bueno, no sé si les pareció interesante lo que les conté, pero bueno, quería explicarle. Sí. Bueno, también tenemos otro tipo de arranque. Está buena la pregunta. Está buena la pregunta. Hay una historia de la frecuencia. Bueno, ya estamos metidos en otro tema, pero existe, yo voy a buscar, tengo un archivo que en algún momento lo estudié, la historia de la frecuencia. No siempre se utilizó 50 Hz ni 60 Hz. Fue variando y fue encajando también en el diseño de las máquinas. En algunas máquinas con 50 Hz utilizan, por ejemplo, los motores tienen un circuito magnético y tienen un circuito eléctrico. La frecuencia tiene mejor, este valor de frecuencia diferente permite que el circuito magnético en un caso sea más eficiente que en el otro, y la de 50 Hz permite que la conducción sobre la parte eléctrica sea mejor que la otra. Entonces en el balance ese como que salen empatados, entonces quedó como unos países optaron por esos 60 Hz, unos van a utilizar más cobre y otros van a utilizar más hierro. Pero en el balance general empatan. Es una realidad. O sea que la respuesta sería depende de quién le vendió los generadores. No sé, es capaz que también cultural, porque hoy pensamos en un mundo totalmente conectado, pero imagínense hace años atrás, Argentina no estaba ni siquiera conectado entre sí, Tierra del Fuego era una isla, no hace mucho tiempo atrás, ahora no sé si 20 años, no sé cuándo se terminó de cerrar el anillo, pero hace muy poquito. Una línea que está totalmente descargada, que va pero es así el país de punta a punta, pero no me acuerdo de dónde hasta dónde va. Que estaba muy, muy poquito cargada, que une hasta Calafate, me parece. Son cosas que ahora decimos, nos conectamos con Brasil, nos conectamos con esto, con otro. Bueno, la verdad que son, viéndolo para atrás, antes cada país tenía su política y bueno, ahora intentémonos conectar. Para eso aparece la electrónica y dice, bueno, acá se van a poder conectar y vamos a poder comerciar. La idea de todo esto es comercial, no tiene otro objetivo que no sea comercial. Y además el mejor aprovechamiento de toda la generación de infraestructura del país. Cuando a nosotros nos sobra, qué mejor que venderle al vecino. Si nos sobra agua, generemos y vendemos al vecino. Lamentablemente Argentina es un país angosto, tiene un uso horario, a diferencia de otros países que pueden aprovechar la estación durante todo el día y transportarlo a otra parte de su propio país. En eso ténganlo en cuenta, Argentina es muy complicado, o sea, tiene un sistema muy caro comparado con otros países. Si fuéramos de este a oeste, es mucho más económico. No sé si me puedo llegar a explicarme, si me entienden el concepto ese, pero bueno, Iván se lo debería tirar en un momento de ese comentario. Una red mucho más eficiente. Europa es eficiente, porque está de este a oeste y generan de forma mucho más constante. Bueno, no vayamos tanto de tema.
Esas son las 10 casi. Bueno, ya más o menos le expliqué lo que vamos a ver, creo que en las primeras 3, 4 clases, porque vamos a ver rectificadores, quiero ver hasta qué profundidad lo vemos. Y después vamos a ver las aplicaciones de todos los tipos de rectificadores. Ya más aplicado a la parte de alterna, digo, a la parte industrial, aplicando variación de velocidad de motores, cómo poder tener diferentes tipos de aplicaciones que son casos bastante puntuales. Vamos a tratar de aprovechar todo este tipo de conversiones. A ver si yo les prometo que les voy a armar algo bien resumido de todo lo que hablé, para que ustedes lo vean y digan, ah, mirá, era esto que nos decía. Bueno, vamos a hacer un resumen. Cuando transformamos la energía, nosotros tenemos una fuente y la vamos a transformar. Cuando pasamos de alterna a continua, estamos hablando de rectificar. Estamos hablando de un rectificador. Cuando hablamos de continua a alterna, estamos hablando de inversión. Parece algo muy simple, pero bueno, requiere un montón de componentes para poder lograr tener ciertos parámetros de entrada y tener ciertos parámetros de salida deseados para poder alimentar una carga. Cuando transformamos de alterna a alterna, se van a llamar reguladores AC o ciclo conversión. Y cuando pasamos de continua a continua, estamos hablando de reguladores DC o troceadores. Son los 4 conceptos con los que vamos a tratar sobre la materia. ¿Cómo dijiste, Alexis? ¿Reguladores o qué? Troceadores. Troceador. A ver si porque yo acá voy buscando alguna aplicación de algún troceador. Tengo material. Un segundito. No, los voy a marear. Si empiezo a hablar de un poco más de eso, estamos. Troceadores, que lo vamos a ver más adelante porque si no nos vamos a pegar una mareada. Los troceadores se utilizan aproximadamente, por ejemplo, en el control y la alimentación de motores de continua. Motores de continua, algunos se ubica más o menos donde puede haber alguno. Hay una aplicación que se utiliza mucho, que es el trolebús. El burro arranque del coche. Claro. Bueno, una aplicación muy importante es el trole, que tiene la tensión de continua y usa motores de continua. También ahora no se usan más las soldadoras eléctricas, las rotativas, esas eran corriente continua también. Ahí ya me ataste, vos sabés que no, de la soldadora lejos estoy yo. No, pero sí, seguramente hay bastantes aplicaciones que... Los Zampi eléctricos. Los elevadores, los Zampi, los elevadores de carga, esos son de continua también. Sí, generalmente todo lo que es tracción, por ejemplo, automóvil, suelen ser de continua. Una de las paradojas más importantes que surge es que, por ejemplo, los autos Tesla utilizan motores de continua. Cuando Tesla se peleó a muerte con Edison por querer emplear la corriente alterna y ahora los autos se llaman Tesla y usan de continua. Le ganó por un lado y perdió en el otro. Y utilizan... ¿No son tipo brushless? O sea, no es tipo brushless así sin... Claro, sí, tienen un... ¿Y eso? Negra Pero eso no son motores de corriente alterna los brushless. Mirá, tengo entendido que no. ¿No son trifásicos esos motores así? ¿Son trifásicos de alta frecuencia? Ya los voy a mirar bien, pero hay unos que son de continua. Ya se los voy a mostrar bien. Sí, el Tito, los autitos chiquitos esos. Puede ser que estoy equivocado, no sé.
me están llevando O sea, la alimentación, bastante... sí, o sea, la alimentación sí es corriente continua, pero el motor en sí es... Tenía entendido que eran brushless. O sea, Creo que son brushless por la potencia que tiene además. claro, el motor ese que es trifásico de alta frecuencia. brushless, No sé cómo se llaman verdaderamente, o sea, brushless es el... Sí, que no tienen carbones. Tiene carbones. pero que sea brushless es que no tiene carbones. Y tiene un inversor que convierte, creo que funciona algo así, convierte la continua en alterna y hace 3 fases. Puede ser, sí. Creo que funcionan así, creo, no estoy seguro. Yo les voy a dar, porque yo les voy a comentar. Yo hice la tesis sobre auto eléctrico. Pero ya me olvidé todo. Lo voy a buscar por ahí de algún lado y le voy a mostrar todo. Está bastante interesante. Hice una clasificación, está bueno. Y en esa parte es como que no había tanta información. Yo lo hice en 2015 más o menos. No había tanta información de cómo se manejaban esos tipos de motores, como que era un producto, era una caja negra que los comandaba. Pero sí, era una especie de trifásica, pero continua, no es en realidad trifásica alterna. Bueno, es medio yo lo voy a mirar. Una especie de onda cuadrada media sí, rara. Sí, no es lo que... Pero bueno, uno de la aplicación muy... Creo que los trenes también son en continua, si no me equivoco. En algunos casos también saben, creo que usan en continua. Pero el de la muy particular, sé que el trolebús usa continua. Eso es... Sí, el trole sí. Bueno, los reguladores de la alterna. Bueno, ya más o menos les comenté más sobre a qué se emplea cada uno. Por ejemplo, los inversores. ¿En qué se utilizan inversores hoy en día? En aplicación en la generación. En la eléctrica. En la soldadora. No. En la generación de chips. En la solar. En la solar, claro. En continuo y... Es más, se llaman los inversores. Tenés un Fronius, pero son elementos donde entra la continua y tiene salida de la alterna. Y estos son bastante complejos y son bastante buenos, muy fiables y han logrado grandes potencias con ese tipo de inversores. Y ha avanzado bastante también la parte de generación fotovoltaica y ven algo también de generación fotovoltaica, más o menos cómo se genera. Creo que tienen una materia. Estoy confundido. Sí, recursos de energía renovable. Bien. Vieron que la energía renovable siempre tiene un problema. O sea, no es así nomás. Siempre tienen que convertir, no es como generalmente la generación se hace en forma síncrona. Se inyecta directamente a la red. El generador ya está sincronizado a la red. Incluso, por ejemplo, los hidráulicos grandes son los que son de punta y son los que utilizan son los que mandan en la frecuencia. O sea, si mañana una represa abre un poquito de golpe, va a variar la frecuencia. Tienen difusores, fíjense que cae el agua y tienen difusores que permiten que el caudal de agua que pasa por las turbinas, y al tener tanta potencia concentrada, pueden llevar a arrastrar el sistema a aumentar o bajar la frecuencia. Ahí, Diego, ahí Rodrigo estuvo dentro donde están los difusores esos. Tenías la foto, Rodrigo. ¿Dónde estuvieron? ¿En IMSA? No, Rodri le tocó. Contá vos, che, que tengo que andar contando yo. Cuente. En 25. En Divisadero tuvimos. ¿Eso decía Ariel? La foto que tenía dentro de la turbina, que está en las paredes. Sí, estuvimos en Divisadero, en la central hidroeléctrica. ¿Y esa qué potencia era más o menos? Bueno, que generaba no me acuerdo. Pero generaba poco, no me acuerdo si generaban 5 megas cada turbina. ¿5 megas?
Sí, son del año del Copo, ¿no? No, yo estoy hablando de potencia de 800, 1200. Grandes, No, no me grandes. acuerdo. No me Imagínate que acuerdo. el difusor debe Esto ser. no generaron Una nada. pala del difusor capaz que debe medir 2 metros de alto por 80 centímetros de ancho. Yo mandé una foto al grupo cuando fue el corte cuando habían puesto en funcionamiento las de Córdoba, que no me acuerdo dónde eran. En Córdoba pusieron en función. En Córdoba, no sé si hay alguna grande. No, el Río Grande. Río Grande era. Río Grande conectaron en Córdoba. Río Grande. Esa hicimos una visita. También yo hice una visita cuando estuve en Córdoba y era, creo que tenía, o sea, la estructura era como 2, 3 pisos. Sí, son enormes, nada que ver con la que está acá. Bueno, una de las grandes, la de Chocón, Piedra del Águila, no sé si han ido. ¿Piedra del Águila fueron o no? No. Creo que Piedra del Águila el otro día en una reunión que tuvimos con los profes, creo que tenían. No, de Casa de Piedra. ¿Fueron antes o tenían planeado ir o algo así? A Casa de Piedra, que distinto. Casa de Piedra. No, yo te digo Piedra del Águila. Voy a preguntar, capaz que hablo acá. Está bueno. Y estaría bueno también. Yo hice una visita en la Itaipú, como turista, ¿no? Es tremendo. Sí, terrible, es una cosa impresionante. La mamá de todas las represas. Es Y impresionante. estuvimos pasando por pasillos adentro, digamos, están los generadores, pero no fue una visita técnica, digamos. Ajá. No, la verdad que es interesante. Un lugar muy bueno que estuve fue en IMSA, en Mendoza, donde fabrican, la fábrica. Entonces uno va y ve las diferentes etapas y ve diferentes tipos de turbinas, no sé, la Francis, la Kaplan. La verdad que tienen los bancos de prueba de modelos pequeños, simulan los ríos, simulan las caídas. Hay 3 tipos, creo que la Pelton, Francis y Kaplan, son los 3 tipos de turbina. La más común es la Kaplan, si no me equivoco. ¿La Pelton es la que es a pelo de agua? La Pelton, si no me equivoco, porque hace bastante que no estoy en el tema, es cuando tenés grandes saltos de agua y pequeño caudal. Tiene son como cucharitas, en forma horizontal gira la Pelton. Y tiene como una punta donde concentra el chorro y va pegando las cucharitas y hace que gire. La Kaplan es como si fuera la hélice del barco. Me estoy confundiendo entre la Kaplan y la Francis. Hay una que es exactamente igual que una turbina del barco, que va cambiando la orientación de la hélice de un barco. ¿No hicieron la película de Titanic? Exactamente lo mismo. Gira para un lado y las piezas palas van girando y permite que tenga más choque o menos choque con el agua. Y las otras son tipo una torta donde están manejadas por estos difusores. Y el agua le pasa por dentro. Quería ver hasta dónde vamos a llegar porque si no... Bueno, otra cosa que se observa en la parte de sistemas de potencia electrónicos, que tenemos aplicaciones de todo tipo de potencia, tanto doméstico hasta potencias altísimas, empleados tanto desde la transmisión, estamos hablando de transmitir la potencia natural de una línea de 500 kilovolts es más o menos 1200 megas, para que tengan una idea. Yo no sé en qué cantidad consumirá la Pampa en este momento, pero es mucho. Para nosotros es un montón. Y hablando de milivolt y miliamperes, o sea, tenemos un rango tan amplio. Imagínense la cantidad de dispositivos que existen variados para poder abarcar semejante rango. Empleado tanto como en la industria. Yo creo que una de las aplicaciones más importantes hoy en día que tenemos son los arranques de los motores. Eso sí lo vamos a ver un poco. Vamos a ver algún variador de frecuencia, que bueno,
lo que hace el variador de frecuencia es modificar los parámetros de la alterna. Van a tener una frecuencia de entrada y otra frecuencia con la que va a alimentar el motor. Déjeme chequear a ver si me estoy salteando algo acá en el borrador que me dice. Mirá, en realidad vamos a ver los componentes en sí en particular, pero no vamos a llegar vamos a saber, sí, por ejemplo, un variador, sí, eso sí lo podemos ver tranquilamente, pero no vamos a poder ver el variador desde la parte interna de la parte electrónica, sino que lo vamos a ver desde el cableado de la potencia y ver cómo controlarlo. Si bien no vamos a meter manos sobre los diferentes componentes electrónicos, pero sí lo vamos a ver cómo están incorporados a los sistemas de control y vamos a poder conectar quizás un motor alterno. Es más, que tendría que buscar uno, eso estaría interesante, que está alimentado con un sistema monofásico a un motor trifásico. ¿Cómo lograr eso? Se logra también con electrónica, tener un sistema de alimentación monofásico, imagínense. Tengo uno, si querés. Tengo uno. ¿Tenés? Bueno. Sí, sí. Bueno. Y poder haber alguna medición y ver qué componentes tiene para poder lograrlo. Imagínense todo el enjambre de elementos. Tengo uno roto para despansar, si querés también. Nuevito que se quemó por un error de información de un país a otro. Yo variadores tengo seguro de frecuencia. Eso debo tener alguno. Algún inversor también puedo conseguir. Tengo inversores. Como para que veamos un poco los parámetros y metamos mano y medir y ver qué se puede hacer de la manera más aplicada posible a la materia. Bueno, otra parte que vi es también que está acá al final. Transductores, algo de transductores. ¿Alguien sabe qué es un transductor? Perfecto. Es un dispositivo que, bueno, se va a modificar en su estructura, lo va a transformar también en una señal eléctrica para poder emplearla en algún... Se utiliza mucho en puentes para medir la dilatación de los puentes, en las juntas de los puentes, por ejemplo, en un caso quizás es una resistencia que al estirarse o acortarse modifica su valor y a través de esa modificación da una señal. La balanza electrónica. Los ascensores usan ese tipo de balanza. Ajá. A ver qué otra cosita me puede llegar a faltar para que... Bueno, espero que les parezca interesante la materia. Está buena, o sea, es algo que uno convive a diario, pero quizás no conoce que no conoce dónde se... Ah, mira, este es un inversor. Mira, entonces está bueno reconocerlo y ver en qué se puede aplicar. ¿Ahí se conectó alguien más? No, por ahí nos vas a ver que entramos y salimos, pero es porque se nos desconecta y vuelve bueno. conectarnos y por ahí pasan esas cosas. Bueno, yo creería que por hoy, espero que les haya sido útil más o menos conocer la materia. Espero que les parezca entretenido. Vamos a tratar de hacerlo lo más llevadero, porque la realidad que por ahí, cuando veamos la parte de rectificadores, va a haber todo figurita y dibujo y liñita, que bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más cortito posible y enfocarnos más a las aplicaciones, que es lo que me pidió Iván. Iván también dice, fíjate, tratemos de hacerlo, llevarlo a toda la práctica, todo lo que más podamos, pero tampoco se puede aplicar todo en la práctica si no estamos tan... Tenemos que saber un poquito de teoría y qué pasa en realidad. Porque después la teoría con el paso del tiempo no se va olvidando, pero los conceptos están ahí, están siempre ahí latentes. Creo que ya nos estamos pasando de hora. Alexis, ¿vos vas a subir algún material como para...? Sí, voy a buscar algo ahora.
la realidad es que como nunca se armó la materia, estoy tratando de organizarla y tratar de tampoco darle tanto material para que digan, mira todo. Porque si le doy mucho, no lo van a ver o se va a ir muy larga pero algo resumido, como por ejemplo, no sé, 2 o 3 hojitas por unidad, como para decir, vamos a leer un poco y que nos queden los conceptos, que después les va a servir también para la hora de alguna evaluación. Yo estaba pensando en algún multiple choice, decir, bueno, hagamos un circuito, no sé, cómo funciona un rectificador de onda completa. Hagamos un dibujito, cómo es la onda entrada, la onda salida. Tampoco los veo loco con el tema de gráfico y eso, porque no sé cómo también, no sé bien cómo es el tema de la evaluación. ¿Ustedes están acostumbrados a hacer múltiple choice generalmente o responden preguntas o cómo es la modalidad general que usan? No sé. Desarrollar. Depende del profesor. A ver, no, yo no tengo ni una. Yo, desde mi punto de vista, siempre, yo tuve siempre todo con la parte de desarrollo. Pero también sé que es un poco más engorroso al hacerlo en forma virtual, por ahí es más como un múltiple choice que algún desarrollo. Y más que nada en esta que tenemos mucho dibujo, quizás tenemos mucha, no tanto teoría, sino un poquito más de gráfico. Porque yo le comento, a mí me pasaba que cuando tenía que desarrollar una materia, tenía que ni un gráfico, nada, tenía que acordarme los gráficos de memoria, era una locura. Me pareció una locura eso y me va a seguir pareciendo. Prefiero que vean un gráfico y digan, mira, este es un rectificador. O decir, vamos a poner un ejemplo de algún inversor, un circuito y que puedan identificar qué es cada uno. Si hay algún error de conexión en el circuito. Estoy tirando ejemplos como para ver si pudieron entender cómo funciona. Sí, también escribir, sí. Yo creo que lo óptimo sería, y tratar de hacer algún práctico, o repartir podemos repartir algún tema que digan, bueno, vamos a hacer algún informe sobre tal tema, entonces le dan un poquito más de importancia, y quizás supongamos ese tema que hizo cada uno no va a estar involucrado no lo sacamos fuera del examen como para achicarle un poquito todo lo que han estudiado, ya que le dieron más importancia en tal. Si aprueban, por ejemplo, el práctico, lo sacamos del examen. Son pequeños tipos de. Y me dijo Iván que también evalúan con los trabajos prácticos, que quizás un práctico, o si les va mal, le hacen un práctico como para recuperar, una cosa así. Está bien. Sí, quizás no tiene la presión de estar que están evaluando a ver si sé o no sé, y uno le dedica el tiempo que tiene que dedicar estudiando y el tema lo va a aprender. Es así. Bueno. Seguramente. Sí, seguramente. Por eso digo, tiene que transformar esa hoja con todo gráfico de información, termina siendo una pastillita con tres pines. Es así. Y uno tiene que estar consciente de qué significa el elemento. Yo le comento mi experiencia, una forma de aprender y entender la electrónica es ver cómo va evolucionando, porque se dieron cuenta
cómo van los componentes. Si le agregamos una patita acá y le sacamos una juntura más acá, si modificamos esto, si modificamos lo otro, cómo va evolucionando y cómo va teniendo cada vez más flexibilidad y mayores aplicaciones. Bueno, y también vamos a ver algo de protecciones, de semiconductores. Hay un punto ahí que lo vamos a ir a estudiar también. Pero bueno, esto sería todo lo que les voy a dar por hoy. Espero que les haya sido interesante. Siempre me gusta también charlar de algún temita que para no estar todo el tiempo en el tema así de teórico, tratar de llevarlo a la realidad. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a subir algún material? ¿Y la clase que viene, qué vamos a ver? La clase que viene vamos a hacer una revisión de las características de todos los dispositivos que estudiaron. Vamos a hacer un repaso para refrescar un poco. Vamos a ver seguramente diodo, tiristores, triac, diac, transistores. Y después vamos a enfocarnos en la parte de rectificadores. Yo creo que ahí tenemos, lo toque de ver el cronograma de las clases, pero ahí quizás tengamos 2 o 3 clases más o menos. Ok. Yo después les voy a subir algún material. Tendría que ver que les voy a recortar como para decir, bueno, vamos a enfocarnos en esto. El año pasado vieron, seguramente como les preguntaba, los rectificadores de media onda y onda completa. ¿Han visto eso o visto algo más complejo? No más que eso, con diodo. Sí. Puente, algo de puente también. Rectificador de completa, puente de diodo. Recortadores de onda. Recortadores de onda. Elevadores también de tensión. No. Bueno, eso quiero ver bien ahí lo que le voy a hablar con Nicolás para que me diga, mira, fíjate, esto vamos a avanzar un poquito más. Siempre muy básico, ¿no? O sea, siempre lo que vimos muy básico, muy... Conceptos generales como valor medio, valor eficaz, factor de forma, ¿eso han visto algo? No. Si hablamos de valor eficaz, creo que saben de qué representa. Eso sí, pensé que decía de los diodos. Ya eso lo han visto en otra materia también. Bien. Le hago una preguntita más. ¿Ángulo de conducción? ¿Les hace referencia a algo o no? No. Bueno, también lo vamos a ver. Imagínense que ustedes han visto solamente diodos, tiristores. ¿Vieron algo o no? No llegamos a tiristores. Muy por arriba. No, han visto diodos y transistores. Diodos y transistores, sí. Al transistor llegamos. Bueno, ahora vamos a ver diac, triac y tiristores también, que son los que se emplean en todo esto de lo que corresponde a la electrónica de potencia, que permiten, vamos a tener algunos que van a ser controlados, otros que van a ser no controlados. Controlados se refiere a que vamos a poder elegir en qué momento darle una señal para que conduzca, para que cambie de estado, para que se encienda, se apague. Vamos a ver curvas ideales. Eso es más o menos todo lo que vamos a ver lo ideal y la realidad. Imagínense los gráficos del diodo, un diodo ideal, no sé si han visto gráfico tensión corriente que tendría que ser una recta hacia arriba y hacia la izquierda, y en realidad tiene conducción, una corriente inversa, tiene un mínimo de tensión en el que se dispara. Cuando la recta que va hacia abajo en el gráfico, no sé si se lo están acordando más o menos, no lo tengo acá presente, cuando se quema, o sea, se rompe el diodo. Bueno, en los diacs, los triacs, todo ese tipo de componentes, las curvas van a ser parecidas, van a tener algunas variaciones y van a ser mezclas de todos estos elementos. Pero van a ver que lo van a entender, yo no creo que sea tan complicado. Y vamos a ver, lo más importante de todo y que entiendan es, si entendemos uno, pasamos al siguiente, lo entendemos
y vamos avanzando, porque si nos trabamos en alguno, después el que sigue es más complejo. Entonces, si tienen pequeñas variaciones entre sí, que incorporándolas se va a hacer simple. Siempre son como Evolucionado uno al otro, así como uno le van agregando un cachito más, un cachito más y un cachito más. Un cachito. Imagínense en términos generales que todo lo que es el semiconductor es una tecla. Que necesitamos que esté apagado o prendido. Apagado o prendido, nada, no se necesita más que eso. Ahora, cómo se prende, cómo se apaga y en qué momento pasa o no, va a depender de nosotros, de la aplicación que tenga. Pero lo ideal de la electrónica es poder simular un interruptor. Es un interruptor, cortar potencia. A nosotros lo que me interesa es cortar potencia. De la forma más eficiente y de la forma más eficiente posible. No teniendo pérdidas, porque eso también en la electrónica de potencia el rendimiento es muy importante. Porque todas estas transformaciones tienen pérdidas, calentamiento y bueno, vieron que todos los dispositivos electrónicos generalmente tienen disipadores, levantan mucha temperatura y eso es importante a la hora de poder aplicarlo y que no se eleve la temperatura demasiado, porque también tiene la temperatura es algo que afecta mucho a este tipo de componentes. Bueno, no sé, ¿tiene alguna duda, alguna pregunta? Algo más que se me haya pasado a mí, que a lo mejor han hablado con otros profes y yo no estoy enterado. Le voy a preguntar a Iván, porque yo todas estas dudas me las están haciendo, lo voy a anotar para la clase que viene, de evaluación y asistencia. Alexi, ¿tenés alguna forma de grabar las clases vos, un programita o algo, no? No, pero lo podemos hacer tranquilamente. Podríamos buscar algún programita como para grabarlas. Bueno, genial, porque teníamos antes, la íbamos grabando nosotros, pero bueno, se nos hace, por ahí el que graba no puede participar o se corta y es para el lío. Sí, por ahí para que la vean, ¿viste? Y puedan y recuperen la clase. Más que nada. Sí. Ah, está bien. Sí, sí. No, está bien, sí. Sí, eso seguramente creo que no hay problema. Yo voy a charlar con Iván, que son ellos los que me van a dar los lineamientos, pero si sé que no son chicos de la escuela, que tenemos cada uno su trabajo, yo también, entonces tratemos siempre de que entre todos nos entendamos y que pueda ser algo productivo. Pero la idea, además de todo esto, la idea es que entiendan la materia, que se queden con los conceptos generales y la aplicación de cada uno. Yo no pretendo que sean expertos en electrónica, porque yo tampoco lo soy. Solamente quiero transmitirle que entendamos los conceptos básicos, no volverlos locos. Porque si nos vamos a meter en el tema, que imagínense todo el cronómetro, nos podemos pasar la vida estudiando y no lo vamos a entender del todo. Es una realidad, es así. Yo cuando lo vi la primera vez digo, no sé, es un montón. Digo. Después me dice, Iván, no te asustes, está ahí, pero bueno, tomarlo con pinzas y tratar de no ir en profundidad porque te vuelves loco. Imagínense que podríamos hablar de diómetro de tiristoles todo el año. Y eso son dos palabras de todo el cronograma. Bueno. Sí, lo mismo pasa con la chica que tuvimos energía renovable. Nos tiene que dar energía renovable y dice que cada energía es un año en otra carrera y a nosotros nos tiene que dar las 4 o las 3, no sé cuánto. Sí, te vuelves loco. Es una realidad. La idea es que también entiendan que es Lara ella. Es Lara, sí. La idea es que entiendan seguramente cada una de las aplicaciones que tiene cada uno y llevarlo a la realidad. Y nada más que nada, no tanto siempre digo,
tratar de reconocer lo que uno está estudiando en el día a día. Quizás ustedes, el día de mañana, no sé si se dedicarán a algo de aplicación electrónica, pero que digan, mira, esto lo vi una vez y entiendo. Eso es fundamental, entender. Es como decir, tocar de oído, pero bueno, yo lo vi una vez y sé de qué se trata. Esa es la idea. Esto me lo enseñó Alex. Esto me lo enseñó el profe Alex. No, pero está bueno. Lo que pasa es que ya te da una pauta para poder seguir buscando. O sea, vos de repente. Claro, es así. Nadie es experto en un solo tema. Yo les pongo un ejemplo. Yo soy ingeniero eléctrico, me dedico a hacer línea. Tengo amigos que se dedican, son ingenieros eléctricos igual que yo, no saben nada de las líneas y estudiaron lo mismo que yo. O sea, hoy en día están totalmente alejados, se dedican, no sé, a armar tableros. Es totalmente distinto. Es una realidad. Y esto es un tema muy amplio para andar sabiendo todo. Entonces, viendo un poquito de cada cosa, creo que lo más productivo de estudiar estos temas es saber y reconocer cada uno de los conceptos. Y después, bueno, si uno se dedica más en profundidad o no que otro, quizás el día de mañana se tiene buena materia y van a poder enfocarse a eso. Y está bueno, es una herramienta más y un conocimiento más que nunca está de sobra. Bueno, no los aburro más, ya son las 9:10:30. ¿Alguna dudita más que tengan? ¿Quieras comentar o algo? No, ok. Alexis, quedaría crear el Classroom para que pueda subir el material. Lo pasaron al grupo, lo pasó Iván. Yo les pregunto. Sí, ya está hecho, Nico, en el WhatsApp. Yo le mandé a Iván y él les mandó el link. Hagamos una cosa, ¿quieren? Les paso mi número. Bueno, me fijo. ¿Alguno quiere armar un grupo de Ya está todo eso. Sí, Nico está y es más, también por el. Como es en el Classroom, está para allá para entrar a la videollamada y todo. Yo les paso mi número ahí. Si alguno quiere armar una. No sé si ya tienen grupo por materia. Como para ir hablando por algo. Ahí en el chat. Vamos a tener que ir armando, me parece, algunos grupos con los profes porque con el tema esto de los horarios estaría bueno. Así. Por supuesto. Igual más allá de eso, del tema horario, Iván ya me vino avisando, che, voy a terminar a tal hora, así que a partir de esa hora nos conectamos. Entonces, ahí mandaron el link. Creo que están todos. Tengo 15 alumnos. A ver, lo voy a Ahí está, 5, ahí. 17 tengo. No sé quién puede faltar. Dice 21 abajo. Sí, hoy estamos todos. O sea, 20 más vos. De Classroom. 17. 19, ahí están todos. Bueno, gente, hoy es miércoles. Nos vemos el miércoles que viene, entonces.